A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 11 de enero de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García y Rosa Vázquez. En la dirección técnica, el señor César Arteaga. Les saluda a nombre de todo el equipo, quienes habla Argenis Barreto. Les recuerdo que nos puede ver en internet en rcr.tv, la radio que se ve, y también escuchar en el estado Carabobo, en Radio Puerto Cabello 1290 AM. Ya iniciamos nuestra ronda informativa. Hoy está previsto que en República Dominicana se retomen las reuniones de negociación entre el gobierno y la oposición con el ministro Jorge Rodríguez como vocero oficialista y el diputado Luis Florido como vocero de la Mesa de la Unidad Democrática. En la mediación estarán presentes el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el canciller y el presidente dominicanos Miguel Vargas y Danilo Medina, así como los países que acompañan el proceso por petición de las partes. En este sentido, el diputado Alfonso Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, destacó la importancia de que se logren acuerdos en este encuentro. Es importante que destaquemos la diferencia entre la negociación y el diálogo. Hoy son 6 países que están fungiendo como mediadores. Por lo tanto, los resultados de esas negociaciones tienen que ser, para que sean efectivos, tienen que ser oportunos. Y por eso vemos cómo ya hay planteamientos muy concretos que tendrán que acordarse de manera perentoria. Si una de las partes, por supuesto, no lo acuerda, quedará evidenciado, en este caso por parte del gobierno, su carácter antidemocrático, y por supuesto las sanciones internacionales se irán incrementando, como lo hemos visto en los últimos tiempos. Así que esos planteamientos que el pueblo aspira que se aprueben tendrían un carácter vinculante. De no aprobarse, pues entonces el gobierno tendrá que pagar el costo político por las medidas internacionales que se tendrán que ir adoptando en todo ese mundo diplomático que hoy acompaña al pueblo venezolano en estas justas reclamos. En este sentido, tenemos que a las 7:10 de la mañana, el diputado Alfonso Marquina, dirigente de Primero Justicia, explicó cuáles son las prioridades en este proceso de negociación con el gobierno. Bueno, mira, yo creo que las comisiones técnicas que están reunidas en este momento muestran realmente un adelanto. Se habla de un cambio del Consejo Nacional Electoral como garantía de unas elecciones justas, donde el pueblo de Venezuela no solamente vote, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, sino que el pueblo elija. Es decir, que esa expresión del voto sea respetada y acatada en medio de unas elecciones justas, transparentes, que den garantías plenas a todos los venezolanos de los resultados que se anuncien. Así que la pregunta en concreto es, ¿el gobierno las acatará? De no acatarlas, bueno, entonces tendrá que someterse a todo ese proceso diplomático que ya los venezolanos hemos empezado a ver, y que no puedes tener tú ninguna duda de que esas sanciones y presiones diplomáticas irán en crecimiento, es decir, se irán endureciendo hasta tanto lograr que la parte que incumpla con el proceso de negociación acate las decisiones de la misma. En otras informaciones, tenemos que un comité del Congreso de Estados Unidos analiza la efectividad de las sanciones a Venezuela. La Voz de Americanos amplía esta información. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes analizó este miércoles en Washington la efectividad de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Jim Swigert,
director para América Latina y el Caribe del Instituto Nacional Democrático, testificó durante la audiencia. Creo que ha hecho la vida del régimen mucho más difícil, especialmente dándole la posibilidad o la imposibilidad de tener acceso a capital para financiar algunas de sus operaciones debido a las sanciones. Swigert se refirió al objetivo principal de las medidas de Estados Unidos contra Venezuela. Las medidas impuestas para aislar a quienes están comprometidos con los abusos a los derechos humanos y la corrupción, lidiar con la capacidad de PDVSA y otros elementos clave de la economía de Venezuela para tener acceso a capital son realmente importantes. Jim Swigert señaló en la audiencia del Subcomité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos que la situación en la nación suramericana ha empeorado paulatinamente. No hay duda de que el desastre económico que hemos visto en Caracas es el efecto de malos gobiernos durante el régimen chavista y ahora con Maduro. Tony Cano, Voz de América, Washington. En otras informaciones tenemos que Luis Stefanelli, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Falcón, confirmó esta mañana que varios venezolanos perdieron la vida tras naufragar la balsa en la que se dirigían a Curazao. El número de 38 se entiende según informaciones extraoficiales y que, bueno, ocurrió el accidente que ocurrió. Algunos de ellos lograron llegar a la costa, se hablan de 5 sobrevivientes, pero que no se sabe cuántos son porque ellos van como emigrantes ilegales y al llegar a la costa, yo te lo digo porque hay un amigo en Curazao que tiene un amigo que iba en esa lancha y que estaba escondido en el monte porque al conseguirlo las autoridades curazoleñas pues pasan a estar en estado de arresto y después los deportan nuevamente a Venezuela. Por cierto, entiendo por lo que me dijo el amigo nuestro, que había varios de ellos aterrorizados, según me contaba la persona con la cual tenía contacto, y que no querían ser descubiertos y se escondieron en los matorrales, etcétera, etcétera. En esas condiciones están viviendo los venezolanos. De los 38, pues solamente se reportan por las autoridades 4 fallecidos y 5 sobrevivientes. No sabemos, en realidad se presume que pudieran ser entre 19 o más de 20 los fallecidos. 9:07. Tenemos que durante la madrugada de este jueves fue saqueado un comercio en Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar. Efectivos de seguridad detuvieron a 9 ciudadanos por este hecho irregular, entre ellos 3 menores de edad. De acuerdo con la periodista Pablisa Hostos, 80% de la mercancía que estaba en este lugar fue sustraída. Entre los capturados se encuentran 6 adultos y 3 menores de edad. Durante al menos 4 días consecutivos se han presentado situaciones irregulares y varios conatos de saqueos. Entre tanto, tenemos que Ciudad Guayana, también en el estado Bolívar, ha enfrentado esta ola de saqueos por 3 días consecutivos, según el reporte policial. Durante la noche del martes hubo al menos 9 comercios afectados por conatos de saqueos, hechos por los cuales hay 16 personas detenidas. Sin embargo, la tensión se mantiene entre los comerciantes de las zonas que han sido vulnerables a pesar del patrullaje de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes han decidido mantener sus negocios cerrados. Esto lo publica el Correo del Caroní. Tenemos reacciones. Ángel Medina, el exdiputado a la Asamblea por el Estado Bolívar, calificó de tensa la situación que se vive en esa entidad por estos saqueos registrados en los últimos días. Así lo indicó a las 8:10 de la mañana de este jueves. Ayer se produjeron también intentos de saqueo en varias partes del estado, especialmente en el municipio de Caroní, que es Puerto Ordaz y San Félix. Ya todos hemos visto lo que pasó en Caicara. Tenemos el recuerdo de lo que pasó en Ciudad Bolívar hace 1 año y medio exactamente, donde lamentablemente saquearon o acabaron con más de 70 locales comerciales y fue un caos de 72 horas. Y bueno, lamentablemente esto se suma además con cierres de vías que están haciendo lamentablemente las personas que están enfermas de paludismo, que cuentan decenas de miles en el caso del estado Bolívar, gente que cierra las vías porque efectivamente ni hay tratamiento, ni hay para descartar si tienen paludismo, y gente que lamentablemente cierra las vías y se desmaya en la propia protesta o ya no aguanta porque son gente que tiene paludismo y son, te repito, miles y miles de personas que están padeciendo de esa epidemia, aunque el gobierno no lo quiera reconocer, de esa epidemia que está
viviendo los venezolanos. Entre tanto, Cipriana Ramos, expresidenta de Concecomercio, lamentó que un joven haya perdido la vida en Carayaca, en el estado Vargas, cuando la Guardia Nacional reprimió a un grupo de personas que participaban en un saqueo a una finca en esa zona del país. Así lo indicó esta mañana a través de RCR. Atacar la propiedad privada, sea de parte del régimen, sea de parte de cualquier persona, no va a ser más sino que agravar la situación. La situación va a ser cada día más grave, porque es que además el productor de Carayaca, al igual que el productor de todo el país, no tiene semilla que sembrar, no tiene agroquímico, no tiene fertilizante, no tiene el fungicida para poder atacar el hongo que pudiera caerle a las plantas. Muchos están limitando la siembra porque han perdido grandes extensiones por precisamente no tener el agroquímico necesario. Vargas es una de las comunidades que está entre los estudios que hizo Cáritas de mayor desnutrición. ¿Por qué? Porque es que en Vargas nosotros dependemos de la actividad aduanera portuaria, y la actividad aduanera portuaria en estos momentos está casi en cero para el sector privado. El que está importando algo es el mismo gobierno, y los trámites los hacen ellos mismos y no generan ingresos para la población venezolana. La economista Sari Levy afirmó que la inflación registrada en el país en 2017 superó el 3.000% y esto fue potenciado principalmente por la emisión de billetes por parte del Banco Central sin respaldo. Bueno, efectivamente, un ciudadano que va al mercado cada día se consigue con un precio y definitivamente el precio cada vez se eleva. Naturalmente uno cree que el responsable es quien le da el precio, pero definitivamente el comerciante que nos vende es únicamente el mensajero, el último eslabón de la cadena, un eslabón que ha sido torpedeado a lo largo de estos 18 años. Cuando uno tiene una economía donde el Banco Central emite más allá de lo que le corresponde, pues vas a tener mucho más monedas y billetes o unidades monetarias, porque ni siquiera los tenemos en físico, que lo que se produce en la economía. Si antes tú tenías 100 bolívares emitidos en una economía y tenías 3 productos, pues cada uno de ellos tenía un valor. Si duplicas la cantidad y mantienes el nivel de producto, pues la cantidad de unidades monetarias que van dirigidos a cada producto se duplica y ahí comienza la inflación. Si además reduces la cantidad de producto, pues esa diferencia se acelera aún más. A las 7:20 de la mañana, la economista Sari Levy lamentó que a pesar de esta grave situación, el gobierno solo insiste en lanzar bombas de humo como el Petro. Como son, por ejemplo, la del Petro, que fue la que tuvo en diciembre. Se trató de vender una especie de criptomoneda, cuando en realidad el Petro no es otra cosa que un derivado financiero que tiene como respaldo las garantías de recursos de la República. Es decir, es la privatización de todos los recursos de la República a expensas de un sistema, de un régimen, que todo ingreso que le llegue sabemos que los va a despilfarrar y no va a construir para nada para el ciudadano venezolano. Por su parte, el periodista Omar Lugo, analista económico y director del portal web elestimulo.com, aseguró que el gobierno no ataca las causas reales de la inflación, sino sus consecuencias. Consecuencias, y ni siquiera las ataca bien, porque solo se limita a aumentar el salario, un proceso de indexación o una carrera como un perro que se muerde la cola y no va a resolver nada. Dentro de poco vamos a tener aumentos salariales por mes, porque lo que viene es mucho más grave. Tú recordabas en el gobierno de Rafael Caldera hubo una inflación de 102%, que fue un escándalo histórico, pero ocurrió en medio de la aplicación de una serie de medidas de ajuste que reformaron, reestructuraron la economía.
Además contó con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y el ingreso de recursos. Eso lo traigo a colación porque la situación actual de Venezuela no se puede resolver sin apoyo masivo internacional de fondos, de dinero fresco, tanto para pagar importaciones pendientes como para pagar deudas comerciales por esas importaciones nunca pagadas de medicinas, alimentos y cosas básicas que necesita la gente. Pero para que se pueda abrir otra vez ese caudal de ingresos del exterior, sería necesario atacar la crisis política e institucional del país, y obviamente el gobierno tendría que reconocer a la Asamblea Nacional, al Parlamento, pues cosa que no piensa hacer de ningún modo, porque va a seguir adelante con su parlamento paralelo que le permite a Nicolás Maduro gobernar con poderes supremos. En otras informaciones tenemos que Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, explicó esta mañana cómo se está desarrollando la distribución de gasolina en esa entidad. Estos días anteriores he tenido reuniones con las autoridades militares, porque era tan alto el contrabando, donde habían funcionarios de cuerpos de seguridad y algunos militares, que lo que tenían era un negocio redondo con eso. En este momento, pues sí han bajado las colas, han bajado más de un 50% las colas, y por lo menos la gente puede accesar a echar gasolina a través de ese sistema del TAP. Y en este momento, con los alcaldes, con otras autoridades, pues están pidiendo los trimestres municipales, le están pidiendo a las personas el sitio donde vota. Si tú perteneces al municipio de San Cristóbal, pues vota en el municipio de San Cristóbal y tiene derecho a colocarle combustible durante 2 días a la semana a su vehículo. Claro está, es algo discriminatorio que nosotros no estamos de acuerdo, pero alguien tiene que ponerle orden a este desbarajuste. Del Táchira se llevan todo. Ojalá y pudiéramos producir en el Táchira para enviarle comida a todos los países centroamericanos, suramericanos y el Caribe. 9:16, vamos a revisar la prensa. A esta hora tenemos el diario La Opinión de Cúcuta. Ellos tienen entre sus titulares: la Cancillería colombiana buscará la asesoría de Naciones Unidas sobre el tratamiento que se debe dar a unos 1.200 venezolanos sin documentos que deambulan por las calles de Cúcuta en estado de indigencia. A esta conclusión se llegó luego de una reunión de la Alcaldía de Cúcuta, la Cancillería y Migración Colombia, preocupados por la situación de los inmigrantes que están saturando la paciencia de los cucuteños. Los problemas generados por la presencia de los venezolanos son de diversa índole, incluyen la necesidad de alojamiento y alimentación que los acosa, la convivencia, la salubridad, la seguridad, la educación y la legalidad de estas personas se han visto afectadas por la presencia masiva de los inmigrantes. Esta reunión pretende indagar qué alternativas o soluciones le dará el Estado colombiano a esta situación. Esto lo reseña el diario La Opinión de Cúcuta. Entre tanto, Diario 2001 tiene otro titular: el 72% de los venezolanos rechazan la gestión de Maduro. Esto según un informe de la encuestadora Datincorp. Además, este estudio señala que 57% de los venezolanos no se identifica con ningún partido político, 46% dice no estar alineado con ningún bloque político, esto es chavismo u oposición. Entre los hallazgos más relevantes del informe tenemos que el 64% de los venezolanos considera que la situación general del país empeorará en los próximos meses. También destaca que 59% de los hogares registran familiares que han emigrado al exterior. En cuanto a unas posibles elecciones presidenciales de este año, reseña que el 69% está decidido a votar en estas elecciones, aun cuando se mantengan las mismas condiciones electorales de 2017. Sobre cuál de los venezolanos les inspira mayor confianza para la presidencia de la República, un 40% se siente identificado con Lorenzo Mendoza, 19% con Nicolás Maduro, 9% con Leopoldo López y un 2% con Capriles, entre otros. Es tiempo ya de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM.
Son las 9:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Amiga, a la hora de comprar ropa casual, primero pasa por Linen Shop y ni te preocupes por la calidad y costo de tus prendas de vestir. En Linen Shop solo venden productos de primera calidad y al mejor precio del mercado, sea Navidad, carnavales, Semana Santa, vacaciones y el resto del año. Linen Shop está ubicado en la planta baja local 153 del Centro Merpo Oeste, en Chacao, entre calles Pantín y Los Ángeles. Y recuerda, en ropa casual, Linen Shop es moda y algo más. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Si usted es fumador, si es hipertenso, si ha tenido un infarto, entonces usted condiciona un estado de salud que conduce a mayor riesgo cardiovascular. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, lo primero es obvio que estamos en una era completamente digital y eso es necesario, o sea, entenderlo de una vez. A veces como papás y mamás nos cuesta mucho porque desconocemos el uso, no lo manejamos adecuadamente. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. 9:22. Entrando en materia internacional, tenemos que en Colombia el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, entró en su peor crisis tras ataques de la guerrilla en Colombia que dejaron en suspenso la reanudación de los diálogos en Quito. En este sentido, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, aseguró que esta situación es producto de la falta de claridad de la agenda de negociación que se está llevando a cabo. Es muy difícil que un conflicto armado interno se termine únicamente con la voluntad de las partes de terminar la violencia. Se requiere que se dé solución a las demandas que tienen las partes frente al otro en términos políticos y que son las que utilizan para justificar su lucha armada, para que den respuesta a los intereses que ellos dicen representar y buscar. El problema es que en esa negociación nunca se acordó una agenda precisa que delineara con contundencia cuáles son los intereses que tiene el ELN para poder terminar el conflicto armado en Colombia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó críticas al sistema judicial federal de esta nación, tras el fallo de un juez que frena el fin del DACA. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían esta información. El presidente Donald Trump dijo este miércoles que el sistema judicial federal es malo e injusto después de que un juez de San Francisco bloqueó su decisión de poner fin al programa DACA que protege a jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente al país por sus padres. Simplemente muestra a todos cuán malo e injusto es nuestro sistema judicial, escribió el mandatario en Twitter. Poco después, este miércoles, Trump habló sobre algunos aspectos de DACA que revisó junto a legisladores republicanos y demócratas. Terminar con la inmigración en cadena, cancelar la lotería de visas y revisar la situación de la población con DACA. Queremos que suceda algo con DACA. De eso se ha hablado por años. Y los niños ahora son adultos en muchos casos, y el número de ellos es cambiante.
Mucha gente dice que 800.000. Ayer escuché por primera vez que es de 3 millones. El mandatario también se refirió a otros aspectos que tienen que ser considerados en un proyecto de ley sobre los soñadores. Cualquier legislación que aprobemos tiene que mejorar los empleos, salarios y la seguridad para ciudadanos estadounidenses. Tenemos que cuidar a la gente que nos eligió. Tony Cano, Voz de América, Washington. En España, el temporal que durante los últimos días afecta a numerosas provincias mantiene hoy en alerta a 15 comunidades por nieve, rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y por fuerte oleaje que oscilará entre los 5 y 7 metros. Esto lo informa la Agenda Estatal de Meteorología. Cataluña tiene aviso naranja en la provincia de Tarragona por rachas máximas de viento entre 70 y 100 kilómetros por hora en el litoral sur y prelitoral, y aviso amarillo en Gerona por un fuerte oleaje y en Lérida por nieve en zonas próximas al Valle de Arán. Ya estamos llegando al final de este informe RCR por el día de hoy, pero tenemos servicios públicos. El señor Carlos Sánchez solicita cefalexina de 125 miligramos. Quien pueda colaborar lo puede llamar al 0414-226-5516. Mientras que Elda Infante busca valsartán de 160 miligramos. El número de contacto de la señora Elda es el 0412-281-952. Así estamos llegando al final. Este informe RCR llegó a ustedes a través de la página de internet rcr.tv, la radio que se ve, y en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290M. Los invito a continuar en sintonía. Ya vienen Marilia García y Jackson Vargas con otra edición de Dosis Alternativas. Será hasta mañana.